¿Usted ha hablado con el presidente después de todo esto? ¿Ha Sí, tenido hemos estado hablando muy de cerca en medio de estas crisis, y nos puede porque pues, contar cómo está? al comienzo muy golpeado, pero muy satisfecho de no haber cedido a un chantaje. Eso es lo que nos dice. Dice, es que a mí no me viene a chantajear nadie. Y él se siente muy fuerte, lo respaldamos enseguida todo el mundo, y pasó algo muy bonito, y es que todo ese país político que quiere el cambio, que incluso estaba inconforme con su gobierno porque hay cosas que no arrancan, no despegan a la velocidad que uno quiere, por ejemplo los de la cultura, los jóvenes, que todavía no han visto el cambio en este gobierno. Ayer cerraron filas porque estaban defendiendo la democracia, estaban defendiendo que si este gobierno sale mal, pues no volvemos a ver un gobierno alternativo en décadas, esa es la realidad. Y yo vi que todo el mundo cerró fila a defender al presidente, porque primero los que lo conocemos, pues representamos a muchas personas. Entonces las personas que me conocen a mí y que votan por mí, creen cuando yo le digo, Petro jamás se robaría un peso, Petro jamás permitiría un ilícito dentro de la campaña, porque es que eso es el ejemplo que yo he recibido de él y lo que he visto. Eso no me lo han contado. Yo estaba ahí cuando él rechaza cosas que no son derechas. Entonces, todas esas personas no, salieron ayer, los que manejaron las campañas en los departamentos, en las ciudades, sus ministros salieron a dar fe de la honestidad de Gustavo Petro. Entonces me gustó mucho que esto sirvió para unirnos y yo creo que él va a salir de esto fortalecido. Si Benedetti no muestra las pruebas, él va a salir más fortalecido todavía. Y yo sé que no tiene pruebas, él ya lo dijo. ¿Por qué el presidente insiste en defender tanto a la señora Sarabia? Si gracias a ella, o no sé si gracias a ella, pero pues por un escándalo de ella doméstico, entre comillas doméstico, porque luego terminaron intervenidas unas líneas de dos empleadas que no tenían por qué estar intervenidas. eh, Termina en todo esto. ¿Por qué la sigue defendiendo tanto? ¿No le fue desleal en ningún momento la señora Sarabia al presidente? Yo creo que él la defiende porque Laura se volvió muy amiga de él. Digamos, más que una funcionaria, yo creo que él vio su entrega. Laura fue una persona que tuvo su hijo y yo critico eso. O sea, como madre, como padre de familia, no lo hubiera hecho. A los 4 o 5 días o una semana ya estaba otra vez al lado del presidente. O sea, muy leal, muy trabajadora, muy entregada y muy prudente. En medio de todo, pues hasta ahorita que salió todo esto, pero ella manejaba una prudencia. De hecho, yo tengo que confesarle que en alguna ocasión la felicité. Yo la felicité a comienzos de año. Le dije, Laura, quiero felicitarte porque veo que estás haciendo un trabajo muy prudente, muy bajo perfil, muy bonito y tal. Y me dijo, gracias, sí, varias personas me han dicho eso. Y hasta ahí iba todo bien. Cuando ya la encumbran, y por eso es que los golpes cuando uno está muy arriba, pues la caída es más larga. Cuando ya la encumbran y le dicen la mujer más poderosa y toda esta cosa, y ya ella por ahí deja escapar la frasecita que quiero ser presidente, pues ya se le va todo el mundo encima. ¿Sí? Como dice el dicho, no anuncies tu próximo movimiento porque te corren la escalera, y ella cometió ese error. De pronto se creyó el cuento porque es que no crea uno ser portada de revistas, portadas de no sé qué, que es una de las mujeres más influyentes de Colombia, que es la más poderosa, etcétera. Pues todo eso yo creo que le daña la cabeza a una persona, y más a una persona inexperta como ella, que no tenía mucha experiencia en política y de repente se ve que puede estar manejando un país, porque la mano derecha del presidente de la República, nada menos, ¿no? Claro, Entonces yo y creo que usted, le faltó un poco de preparación política, no la culpo, pues tiene una edad donde uno apenas está creciendo, digamos, políticamente, pero ya eh, responsabilidades que llegó a adquirir a tan corta edad y con tan poca experiencia fueron demasiado grandes. ¿y usted ha hablado con ella estos días? No, desde la crisis no he hablado con ella. Yo había hablado con ella días previos y en enero, bueno, varias veces, precisamente pidiéndole la cita con el presidente para saber qué hacíamos con el tema de la alcaldía, pero tampoco llegó nunca la cita. Entonces yo me iba a viajar y volvía de los viajes y le decía, Laura,
ya llegué, sí, sí, espérate, tranquilo, tal, y se me volvían a perder. Yo decía, bueno, el presidente está viajando, está embolatado, pero hoy me doy cuenta que es que nos tenían aislados. Mm. Los errores, digamos, tanto de Benedetti como de Sarabia, como de la niñera, etcétera, de esos errores se encargarán las autoridades, ¿no? De saber y de entender y de explicarnos si hubo delitos, si no hubo delitos, qué delitos hubo, en fin. Pero yo le pregunto, del presidente Petro, ¿qué pecados cometió el presidente desde que entró como mandatario de nuestro país? ¿Qué pecados ha cometido él? El presidente tuvo un arranque muy bueno, que fue armar un gabinete de credibilidad, donde mezcló juventud, donde mezcló experiencia, metió 4 o 5 personas que ya habían estado en ministerios, en gobiernos anteriores, Cecilia López, José Antonio Campo, el mismo Gaviria en educación, Prada, que también había estado en otro gobierno. Y yo digo, bueno, yo dije, aquí este hombre la tiene clara, porque obviamente no puede llenar esto de personajes nuevos que no han tenido la experiencia de gobernar, y lo hizo bien, esa mezcla estaba saliendo bien. Esto empieza a romper cuando ponen las reformas. Y las reformas obviamente dividen porque hay algunos ministros en ese momento y también unos congresistas que tienen una agenda distinta a la del gobierno, y es con los grupos económicos. Y ahí es cuando empieza realmente el ataque sistemático a la figura del presidente, que no se había sentido en los primeros meses, a pesar de que hicimos una reforma tributaria, ustedes recordarán, bastante dolorosa para los empresarios, pero nosotros, entre ellos yo, porque estaba presidente de la Comisión Tercera de Económicas, logramos con Caterina Miranda hacer múltiples reuniones con muchos empresarios, con dueños de empresas muy grandes, con dueños de grupos, de convencerlos de la necesidad de que los empresarios aportaran a este cambio, y que esa desigualdad que se había generado en otros gobiernos con otras reformas tributarias, cuando les quitaban los impuestos, pues que tenía que empezarse a cortar esa brecha. Y mira que esa reforma tributaria, por más traumatismos que haya tenido, se sacó en tiempo récord, mucho antes de cualquiera. Sí. Casi todas las reformas tributarias se terminaban en diciembre, nosotros la terminamos en noviembre. Una armonía impresionante en el Congreso, pero cuando ya llega la reforma de la salud, se anuncia la reforma pensional y la laboral, aquí se rompe todo porque empiezan a jugar intereses de un lado y del otro. Entonces yo creo que y se rompe también la coalición. Acuérdense que la coalición de gobierno, donde está el Partido Conservador y la U, se rompe Sí, también por la reforma de la salud. sí. Y ahí es donde uno ve los intereses de este país. O sea, hay poderes más importantes que el presidente, tanto que un partido prefiere romper con el presidente de la República a no, digamos, desobedecer las sugerencias o las órdenes que les puedan dar desde un grupo. Entonces, Claro. ahí fue donde estuvo el pecado, en creer demasiado en que esos partidos políticos se iban a mantener. Nosotros calculábamos que esa coalición iba a pasar este año, hasta las elecciones de octubre, hasta antes de las elecciones de octubre, pero nunca estuvo en nuestra agenda que esa coalición se dañara tan rápido. En marzo o abril ya se estaba roto. Sí. Mire, ya vamos a hablar de finalmente si se lanza o no a la alcaldía. Eso nos va a contar hoy. Pero antes quiero preguntarle con todo esto que tiene que ver con el tema de la gobernabilidad del presidente Petro. En los últimos días, preciso, en medio de este escándalo salen las encuestadoras, sale Inbamer, sale Datexco. Datexco dice que la aprobación del presidente está a su nivel más bajo, que llegó al 26%. ¿Qué cree de esto? Pues yo sí estoy preocupado por eso, porque digamos, esa baja calificación de los bogotanos no es solamente hacia Gustavo Petro, sino también un castigo implícito a la mala administración de Claudia López. Entonces lo que uno siente es que, y el peligro que les he advertido a mis compañeros, es que daría mucho pesar y que sería una lástima que Bogotá, que siempre ha sido alternativa y de izquierda, se derechice, y eso podría pasar si esta alcaldía no termina bien y si este gobierno no termina bien. Y eso sí es una preocupación, más que una preocupación, un dolor muy grande, porque era como el bastión que teníamos nosotros para poder equilibrar esas fuerzas que
que en lo regional obviamente es más grande de la politiquería, mientras que Bogotá, que es independiente, siempre se mantuvo más hacia la centro izquierda. Y esa es una preocupación mía, de eso también quería hablar con el presidente en esos momentos, y es cuál va a ser el corte de cuentas el 7 de agosto cuando cumplamos un año. O sea, cuál es la exigencia que tiene cada ministro para entregar el 7 de agosto un corte de cuentas. Porque dependiendo de eso, nosotros podemos reversar esta caída de la popularidad del presidente, que viene en picada ya hace 2 meses, y si nosotros la logramos levantar, pues los resultados de octubre van a ser buenos, porque definitivamente estamos atados los candidatos de octubre, estamos atados a los resultados del gobierno nacional, porque ¿cómo me desmarco yo de Gustavo Petro? Yo no soy de esos que cuando ve que el gobierno le está yendo mal se sale y dice, ay, me voy a inscribir por firmas o yo ya no tengo nada que ver con eso o armo una pelea para desmarcarme. No, yo no soy capaz. Mi lealtad con Gustavo Petro va hasta el 7 de agosto de 2026, que esa es la promesa que yo le hice a él y yo, salvo que aparezca ahora pues una prueba grotesca de algún ilícito, de algún delito que haya cometido que yo ya no lo pueda defender, pero lo que conozco de Gustavo Petro, yo lo defiendo a capa y espada todavía.